En esta oportunidad queremos continuar dialogando con ustedes aspectos ya muy concluyentes con relación a la temática que venimos desenvolviendo sobre la violencia, para que cada uno de nosotros empiece a tomar una actitud muy objetiva en su vida y empiece a alejarse de la violencia y a conocerla en usted mismo, con el propósito de que llegue a un dominio y control total de ella y no haga más daño del que ya se haya hecho a usted mismo y a los demás. Lo primero que hay que saber es que la violencia se origina en la voluntad de la persona, cuando ella quiere hacer algo en contra de la voluntad de los demás e imponer su voluntad. Esa es el comienzo más usual de la violencia. Toda persona, ante las adversidades, obstáculos y dificultades de la vida, cuando no los puede salvar o les es difícil poderlos solucionar, entonces recurre a la violencia como un método de solución a esa situación. Y es uno de los estados más equivocados. Cuando a nosotros nos presenta una dificultad, una vicisitud, cualquier situación adversa, en vez de recurrir a la violencia, lo que debemos hacer es aquietarnos, asumir una posición pasiva, entrar nosotros en una posición reflexiva y hacer una toma totalmente de control de sí mismos. De esa manera aparecerá la solución o el camino a seguir ante esa situación o ese obstáculo que nos esté presentando la vida. Entonces nos vamos dando cuenta poco a poco que la violencia no es el camino ni es la solución a esas dificultades, y aparecerá como por arte de magia, llamemos así, en la vida de la persona, si adopta estas posiciones, la solución a la situación que se le esté presentando. La violencia, debemos tener claro que origina siempre violencia. La violencia se alimenta con la violencia. Entonces nosotros nos damos cuenta que si hacemos uso de un poquito de inteligencia, sabemos que cuando uno tiene una actitud violenta, al contrario estará fortaleciéndola, y con el tiempo la persona será más violenta, porque es una carga negativa que se estará fortaleciendo en su interior y que lo hará cada vez más violento. Así de que en el momento en que la persona empiece a hacer uso de sus partes superiores objetivas y empiece a ser más genial, más entendido, se dará cuenta de que no es un camino viable alimentar la violencia. Generalmente las personas creen que podemos controlar todo con la violencia, y aunque se utiliza en muchos sistemas, en muchas organizaciones, la violencia como un sistema de control, por ser una forma negativa, lo que hace es degradar, degenerar y destruir por donde ella se exprese. Así es que necesitamos nosotros saber que es un mecanismo no apropiado bajo ninguna circunstancia como un control. Entonces, cada vez que nosotros utilicemos la sujeción, la privación, el dominio, el sometimiento, estaremos nosotros utilizando una herramienta, un arma muy contraproducente a los principios de la vida, debido a que la vida se desplaza por unos canales que se llaman la armonía universal, y en el momento en que nosotros alteremos esos canales, entonces la violencia estará causando estragos en la vida de toda persona. Necesitamos nosotros liberarnos de la violencia, aprendiendo a manejar las leyes que rigen nuestra vida. Entonces, el primer principio que rige a una persona es la del amor universal. El amor universal es el bienestar común, la alegría de vivir, la libertad y el derecho a tener
dijéramos, un ámbito, un espacio, un ambiente de expresión. El amor, entonces, es una expansión donde todo se debe expresar libremente. Cuando uno respeta esos principios, entonces ya empieza a ejercer la forma de no violencia. La armonía es una fuerza que permite que todo se desenvuelva en forma creciente, constructiva, edificante y dignificante. Entonces, ese principio de la armonía empieza por una estructura sincronizada que debe haber dentro de mí y que se debe expresar hacia los demás y hacia todo lo que me rodea. Cuando yo tengo la armonía, que es un equilibrio, una equidad dentro de mí, eso aflora alrededor mío y produce paz, bienestar, contento, dicha y eso que se llama felicidad. Así es que en la medida en que nosotros vamos conociendo las leyes superiores y las vamos adoptando en nuestra vida, las vamos introduciendo en nuestra existencia como parte de nuestro menú cotidiano, entonces nos vamos a dar cuenta de que ejerciendo esas leyes vamos a ir creciendo y construyendo eso que es la paz. Sucede que si nosotros nos programamos para trabajar, por ejemplo, y nos programamos para cumplir con una cantidad de compromisos, de esa misma manera debemos de incluir en ese menú diario: hoy no le voy a causar daño a nadie, ni con la mirada, ni con las palabras, ni con las acciones, ni con nada. Entonces, cuando yo me coloco unos retos y los cumplo, voy creando ese ambiente que permite que se vaya generalizando un bienestar general. Pero eso debe partir del individuo. Entonces se van a dar cuenta en eso que estamos hablando, de que la violencia es un mal que no tiene cura a nivel masivo, sino a nivel personal, individual. Para esto se necesita ejercer algo extraordinario, que es la inteligencia y la sabiduría con la cual me ha dotado la creación y el creador y la naturaleza. Entonces, una persona va desarrollando más sabiduría, más sapiencia, a medida que va salvando los obstáculos, va venciendo las dificultades con sabiduría. Entonces va quedando eso que se llama experiencia, conocimiento propio, vivencia personal, que le permite a esa persona vivir cada vez con más paz, con más capacidad, con más talento. En la medida que la persona vence las tribulaciones de la vida y va venciendo los obstáculos, ahí va haciendo más luz, más conciencia, más inteligencia, y de esa manera la persona va adquiriendo los propósitos que tiene la vida, va encontrando el resultado y el sabor que tiene la vida. Es crecer y construirse internamente. Entonces, cada vez que a una persona se le presente una dificultad, es por su propio bien, para crear capacidades, facultades, dones, virtudes, valores, mas no desarrollar estados negativos como la violencia. Quiero puntualizar en este momento de que la forma más detridente, más baja que la persona puede afrontar una dificultad en su vida es la violencia. Siendo que el ser humano está dotado de valores extraordinarios que le permiten afrontar cualquier situación en una forma correcta. Nosotros tenemos didácticas, técnicas y terapias naturales a las cuales debemos recurrir, y algunas divinales que nos permiten corregir cualquier error o cualquier estado equivocado, y que
nos hacen posible salir triunfantes ante las adversidades de la vida. La comprensión es una de las herramientas fundamentales ante todos los eventos de la vida, pero es necesario desarrollarla. La conciencia de una persona es una inteligencia divina que cuando él hace uso de ella, lo coloca en el lugar correcto, en la mejor posición para confrontar su existencia. Entonces, cuando el ser humano recurre a la conciencia, la desarrolla, la despierta, la ejerce, le permite en esa actitud consciente manejar una sabiduría que le va quedando ante la situación que está viviendo un conocimiento mucho más elevado que le permite crecer como auténtico ser humano. Así de que en la medida en que la persona logre ejercer estas terapias, estas didácticas, entonces va a lograr ejercer la luz que tiene dentro de ella misma. Por falta de luz, la persona se queda en tinieblas y entonces tiene actitudes violentas, porque si ustedes observan, una persona que está enceguecida en la violencia ni oye, ni ve, ni entiende y solamente atiende a sus reacciones agresivas o en su posición en que se encuentre. Hay que tener cuidado de que una de las terapias que nosotros queremos recomendarles es no alimentar la violencia, debido a que ella se informa, se conoce y se aprende y también se hereda, y tenemos genes en nuestra constitución interna que la hemos heredado de los ancestros, de las civilizaciones y de todos nuestros antepasados, y lo tenemos dentro. Entonces, sobre todo si sabemos que nosotros venimos de un proceso de evolución animal. Así es que cambiar nuestra genética no es un cuento de hadas, ni se hace de la noche a la mañana. Si nosotros empezamos, por ejemplo, por no alimentar esos átomos de la violencia que están latentes en la constitución psicológica, mental y emocional de una persona, entonces de esa manera logramos que no tengan tanta fuerza ni tanta presión dentro de nosotros. Pero si nosotros estamos viendo, por ejemplo, películas de violencia, escenas de violencia, o estamos ejerciéndola, es imposible que nos vamos a curar de ese terrible mal. Así de que lo primero es aprender a no aprender la violencia y mucho menos a enseñarla, porque desafortunadamente los medios que tenemos ahora enseñan y de la mil y una forma cómo ejercerla, y lo más grave es que el ser humano quiere experimentarla. Entonces, una vez que se lleva a la práctica, se sufren las consecuencias de haber ejercido la violencia, y uno es víctima de esa misma violencia que ha ejercido, porque queda dentro de nosotros unas huellas, unas marcas, un veneno del cual casi que es imposible liberarse. Entonces se van desarrollando unos instintos tan abismales, tan diabólicos, que ya la persona se le convierte en una fuerza superior de la cual no se puede liberar. De la medida que una persona aprenda entonces estas recomendaciones, su vida va a mejorar y va a cambiar. Como ustedes ven, en este momento hemos tocado principalmente esta temática porque el escenario en el cual se desenvuelve la vida humana es totalmente violento, y solamente utilizando algunas didácticas, estas terapias de cómo aislarnos y cómo nosotros separarnos a voluntad de ese escenario, podemos tener una salida y una solución de esta situación. Porque hay otros que les gusta, quieren ese medio y quieren estar en él, ahí no hay nada que hacer. Así de que estamos dirigiéndonos a la conciencia, a la capacidad talentosa, inteligente que cada uno de ustedes tenga y pueda ejercer. En la medida en que podamos compartir con ustedes pues estas temáticas, estaremos compartiendo y atendiendo también las sugerencias, inquietudes y cualquier opinión que ustedes nos quieran compartir
es muy valedera y estaremos pendientes de todos ustedes. Para un bienestar de todos ustedes, nos hemos querido comunicar en el día de hoy y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Muy buen día y felicidades para todos.